El sermón de esta tarde, enmarcado dentro de los ámbitos de la resurrección de Jesucristo, se titula El Señor de la Muerte, y buscamos Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 18 inclusive. Apocalipsis 1, versículos del 9 al 18 inclusive. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el versículo clave de nuestro sermón, el versículo 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oramos. Dios de misericordia, qué grande eres y qué pequeños e insignificantes somos, que nos atrevemos a pararnos aquí para proclamar tu palabra eterna. Te pedimos, por los méritos de Cristo, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Que el Espíritu utilice tu palabra para llegar al corazón de tu pueblo y que tú seas glorificado. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor de la muerte. Saben, hermanos, Dios estableció leyes por las cuales Él rige el universo. Ahora, estas leyes no son independientes de Dios. Ninguna ley, no importa cuál sea, es ejecutada en forma independiente o autónoma. Todo el control está en las manos de Dios. Y todas estas leyes están establecidas para cumplir el gran plan de Dios, el cual nunca será frustrado. Ese gran plan de Dios que estamos mencionando, ese decreto, lleva toda la historia de la humanidad hacia una culminación en la cual Dios vencerá sobre el pecado, sobre la maldad
y sus enemigos serán destruidos. Ahora, como yo le he enseñado a mis estudiantes de teología, dentro del decreto, Dios no permite nada que violenta lo natural, a menos que ocurra una intervención divina sobrenatural, un milagro. Todo el decreto de Dios está equiparado y está construido a base de la naturaleza del hombre y la naturaleza de las cosas que Dios creó. Por eso cuando vemos en la Escritura algo que no es natural, la Escritura le llama milagro. Y solamente ocurre cuando Dios interviene en la historia humana. Si Dios no interviene, todos los eventos, todas las cosas van a seguir su curso normal. Por ejemplo, si usted tiene una caída de agua de una montaña hacia abajo, nunca usted va a ver esa agua retroceder. Y si alguien le dice que la vio retroceder, le está mintiendo. Esas cosas no ocurren a menos que haya una intervención divina. Pero la persona te puede decir, bueno, pero tú dices que crees en milagros. Y si fue un milagro, y ahí entra otro problema. Los milagros tienen propósitos específicos. No son exhibiciones de circo. Dios no está haciendo milagros por una esquina, por allá, volviendo el agua hacia atrás, para que sea testigo 2 o 3 personas, para que lo lleven a esto es increíble, y la gente pues se exhiba por un milagro que ocurrió para allá. Lamentablemente así no ocurren los milagros. Los milagros tienen propósitos específicos. Dios cuando intervenía en la historia e interviene en la historia, tiene un propósito. Un milagro muy famoso que fue llevado a Hollywood fue cuando Dios abrió el Mar Rojo. Hasta el día de hoy, como lo exhibió la película Los 10 Mandamientos, no se ha exhibido nuevamente ese tipo de milagro. Pero la verdad es, y vamos a hablar claro, el mar no se abre así. No se abre de par en par, no se detiene, y usted pasa como si fuera un caminito. Esas cosas no ocurren, ¿oyó, hermano? Solamente ocurren cuando Dios interviene en los procesos naturales. ¿Y cuál fue el propósito de ese milagro? ¿Exhibirse? Decirle al hombre, mira todo el poder que tengo. Dios no tiene esa necesidad. ¿Oyó? Dios no le hace falta esa exhibición circense. Dios está completo y no necesita la ayuda de nadie, ni los aplausos de nadie. El propósito de ese milagro fue para salvar a su pueblo y ahogar a los enemigos de Dios en el Mar Rojo. Y así sucesivamente usted va a ver que los milagros en toda la Escritura tenían un propósito para el plan de Dios y para la gloria de Dios, y nunca fueron material de teatro. Por eso es que ningún ser humano o animal puede realizar hazañas contrarias a la naturaleza. Si usted oye por ahí que un cerdo está volando, pues usted sabe que es mentira. Aunque 20 testigos le digan que lo vieron volar. Son 20 embusteros, o 20 ciegos, o 20 imbéciles. Pero no pueden ser personas racionales porque los cerdos no vuelan. Usted me está escuchando, usted me está entendiendo.
Nosotros como reformados y cristianos tenemos que tener claro lo que es el decreto de Dios y la intervención de Dios en la historia, y lo que son los milagros y los propósitos de los milagros. ¿Sabe? Los muertos no hablan. Los muertos no visitan a nadie. Los muertos están. Yo le he hablado anteriormente de Houdini y quiero hablarle de nuevo por unos datos nuevos que me llegaron. Houdini era muy apegado a su madre, el gran mago era muy apegado a su madre. En una ocasión él fue llevado a un juicio, si no me equivoco fue en Alemania, porque pensaban que él hacía magia verdadera. Y en el juicio él explicó que aunque él no iba a demostrar cómo hacía sus trucos, él siempre enfatizó que eran trucos, que no había nada maravilloso en lo que hacía. Pero era muy apegado a su madre. Houdini era húngaro. Y cuando su madre murió, él entró en una depresión profunda. Y por varios años se alejó del espectáculo. Pero en ese tiempo le creó curiosidad a ver si podía comunicarse con su madre. Y como lo he explicado anteriormente a ustedes, él recurrió a los espiritistas y visitó a los más famosos espiritistas de los Estados Unidos. Y uno a uno, hermanos, fue demostrando que eran unos mentirosos. Los tomaba en sus trucos. Imagínense, el creador de trucos más grande que ha visto la historia, los tomaba en sus engaños. Y su odio fue tan grande contra los espiritistas, porque él no solamente se dio cuenta que trataban de espoliarlo a él, de quitarle el dinero, sino que a la gente inocente, a la gente ignorante, la gente que iba con su dolor, ellos venían y los engañaban y le quitaban el dinero, que le ofreció una recompensa, la famosa recompensa de Houdini, de miles de dólares, a aquel que demostrara que podía comunicarse con los muertos. Todavía nadie ha cobrado la recompensa. Pero lo que supe últimamente fue que Houdini fue al Congreso de los Estados Unidos a testificar en contra de los espiritistas y a pedir una ley que prohibiera las secciones espiritistas y la religión espiritista en los Estados Unidos. Sabemos que fracasó porque la ley de libertad de religión no le permitía a los constituyentes o al Congreso de los Estados Unidos hacer una ley así. Pero Houdini demostró que los muertos no hablan. Y cuando alguien le dice a usted que anoche me visitó mi mamá, es una persona que necesita ayuda profesional. Anoche me visitó mi hermano, se murió hace 20 años. Es muy triste eso. ¿Sabe, hermano? No se opera sin instrumentos y conocimiento científico. Le he dicho a ustedes, muchas veces en los años 70, hubo un grupo de médicos brujos en las Filipinas y operaban con sus manos. Y gente fue de alrededor del mundo, porque ellos, sin ningún instrumento científico, sin ningún instrumento quirúrgico, sin ningún conocimiento médico, más allá de toda la babosería que hablan en Filipinas de eso, ellos operaban a mano limpia, salía mucha sangre y ellos testificaban que sacaban los tumores. Y miles de personas fueron llevando sus riquezas a estos charlatanes. Pero todos sabemos que es imposible. No se puede operar sin instrumentos quirúrgicos. No se puede operar sin conocimientos médicos. ¿Sabe, hermano? Lo demasiado bueno o maravilloso siempre es mentira, a menos que Dios no esté envuelto. Siempre nos hablan de todas esas cosas maravillosas, de todos esos milagros sin Dios, de todos esos eventos,
de gente volando, de gente levitando, de gente yo no sé qué, no sé cuánto. Todas esas mentiras son contrarias al decreto de Dios. Dios no va a decretar nada que esté en contra de la naturaleza, a menos que Él intervenga en una forma milagrosa. Mira el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en lo que está pasando la iglesia, en el reino. Es interesante porque Juan llama a la iglesia aquí el reino. El reino es la iglesia. Y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe? Juan no esperaba mayores milagros. Juan no esperaba mayores intervenciones de Dios. Juan estaba en la isla de Patmos, allí sufriendo por el Evangelio de Cristo. La iglesia estaba siendo perseguida en forma terrible. Y muchos estaban muriendo por el testimonio de Jesús. Y allí en Patmos, que era parte de las islas griegas, de una isla griega, que era una cárcel para el Imperio Romano, allí estaba Juan, exilado, desterrado por el testimonio de Jesucristo. Y aquí tenemos un primer problema. ¿Por el testimonio de un vivo o de un muerto? ¿Sabe, hermano? Cuando usted sufre en cualquier religión falsa por un muerto, hay déficit de inteligencia. ¿Oyó? Cuando usted está en una religión falsa y sufre por un muerto o por un vivo que se va a morir, hay problemas en su IQ. ¿Sabe por qué? Porque servir a vivos que se mueren y creer que dioses se mueren es algo que no está muy claro. Es algo que va contra toda la naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque los dioses no se mueren. Y allí estaba Juan, firme por el testimonio de Jesucristo. La iglesia estaba siendo perseguida y cualquiera que viera de afuera pensaría, mira, esto está malo. Los cristianos están siendo perseguidos, están siendo asesinados. Pablo ya le habían cortado la cabeza, ya Pedro había sido crucificado, otros habían muerto apedreados, y él estaba firme allí en la isla de Patmos, a los 90 años, olvidado por completo, pero fiel a Jesucristo. Mira el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y allí estaba Juan, en medio de la persecución, pero había sido arrebatado por el Espíritu. Estaba recibiendo visiones de Dios. Y dice que detrás de él oyó una voz como de trompeta. Oiga, y el original lo que nos quiere decir que era una voz fuerte pero clara. Usted ha oído un toque de trompeta claro, pero fuerte y claro. No es fácil. ¿Oye? Esas notas de trompeta fuertes y claras no son fáciles. Yo he visto gente de muchos años que tocan trompeta y cuando han intentado un toquecito así, se oyen los chivitos. ¿Oye? Un toque así es fuerte, es muy difícil. Pero él oía ese toque fuerte, claro, detrás de él, y cuando se viró, allí estaba Jesucristo. Jesucristo mismo, vivo. Pero no solamente la vivencia de Jesucristo
era su presencia, sino que las declaraciones que él da. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Yo soy el que decreta todas las cosas, el que tiene el control de todos los eventos humanos. Yo siempre he existido. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y es interesante porque en Asia había más iglesias. No habían 7 iglesias solamente. Había muchas más iglesias. Y los que estudiaron conmigo Apocalipsis saben que nosotros identificamos estas 7 iglesias como 7 iglesias que representan el todo de la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo hay gente caliente en Dios, fría, hay muertos, hay vivos, hay gente entregada a la obra, hay otros que están dando oídos a falsas doctrinas. Eso es lo que representan las 7 iglesias. Entonces, el versículo 12, Juan dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro que representan a la iglesia, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sabe, hermano? El cinto de oro es representación de realeza. Cristo ha vencido. Cristo es el Rey de todas las cosas. Nada de lo que ocurre, nada de lo que ocurre está fuera del propósito y el decreto de Dios. Y Cristo está en medio de los 7 candeleros que representan a la iglesia como aquel que rige a la iglesia y la disciplina. Aquel que la rige con vara de hierro y está atento a toda la evolución de la iglesia. Solamente uno que está vivo puede hacer eso. Mira el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es interesante, porque cuando Juan dice que eran blancos como blanca lana, no es el blanco que nosotros estamos pensando, sino que eran brillantes. Su pelo era brillante y claro, que es lo que quiere decir Juan en el original, y sus ojos como llamas de fuego. Esto es muy importante. Cuando la Biblia identifica a Dios con aquel que tiene llamas de fuego en los ojos, es aquel que penetra el corazón del ser humano. Él sabe los pensamientos más profundos. Él es el único que puede leer la mente y el corazón. Cuando usted oye a la gente hablar de telepatía, cuando usted oye a la gente hablar de que yo sé lo que hay en ti, déjame leerte, esos son un grupo de mentirosos. ¿Sabe, hermano? Yo he sido maestro mucho tiempo. Y hay unas técnicas que se aprenden cuando uno enseña, ¿no? Uno empieza a leer caras y uno aprende. Y algunas veces sabe lo que está pensando la persona. No porque usted pueda leer la mente, sino por los gestos. Usted puede. Yo que fui maestro, podía saber hasta qué estudiante se estaba copiando. Tuve un estudiante que nunca sudaba y en los exámenes sudaba. Yo decía, o está nervioso o se está copiando. Hasta que lo cogí copiándose.
no era que tenía ningún don. Es una habilidad que uno aprende, que uno poco a poco va aquilatando con los años. Cuando hay gente que habla de telepatía, cuando hay gente que puede hablar de visiones, que yo puedo ver lo que está ocurriendo, yo no sé dónde, le mienten. Esos dones no lo tienen los seres humanos. Dios es el único que escudriña la mente y el corazón. Jesucristo le dijo a la iglesia, porque yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Satanás no tiene ese poder. Satanás no puede leer la mente. Satanás no puede leer el corazón. Eso es una facultad de Dios. Ningún ser humano tiene esa facultad. Por eso, cuando usted oye personas, los otros días dieron un reportaje muy interesante de varias horas sobre las apariciones de la Virgen María. Pero yo estaba más interesado en una aparición en particular que está ocurriendo en la antigua Yugoslavia. Desde los años 70 hay unas apariciones de la Virgen María, bueno, de la que dicen que es la Virgen María, en la antigua Yugoslavia. Y yo estaba atento porque era la aparición más importante para mí, para mi interés en el reportaje. Entonces cuando llega al final del reportaje van a dar esa parte de las apariciones en la antigua Yugoslavia. Eran niños, como siempre, ¿verdad? Eran unos niños que han visto a la Virgen María y entonces oran juntos, y cuando la Virgen pues trae un mensaje, ellos se arrodillan y ellos empiezan a hablar lo que la Virgen trae. Pero lo interesante es que ellos dicen que la Virgen puede leerle la mente y el corazón. Eso es mentira. Eso es idolatría. Dios es el único que puede leer la mente y el corazón. María está muerta y los muertos no hablan. Él es el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Yo no sé si usted sabe de dónde sale el bronce. El bronce no es un elemento, es un compuesto, es la mezcla del cobre y el estaño. Y para lograr un buen bronce hay que elevarlo, mezclarlo en unas cantidades específicas entre el bronce, entre el cobre y el estaño, y elevarlo a unas temperaturas altísimas para que salga un bronce puro, bien mezclado, bien fuerte, bruñido, como dice el texto. La purificación que Jesucristo trae con sus pies como el regente de la iglesia es aquel que se establece en la iglesia porque Él vive para siempre. Ahora, cuando dice, y su voz como estruendo de muchas aguas, hay una diferencia con la voz de trompeta. Ahora Jesucristo va a hablar todas las cosas que tiene que decir. Él es el que domina todo, el que tiene el control de todas las cosas. Ahora el versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Las 7 estrellas representan, ha habido muchas interpretaciones sobre esto, pero la mayoría que se interpreta representa a los líderes de las iglesias a las cuales Él va a hablar. Algunos lo identifican con los pastores. Él es el que controla a los líderes de la iglesia. Él es el que tiene la soberanía sobre esos líderes.
Cuando nosotros desobedecemos a Jesucristo es que queremos salir de su señorío, de su control. Cuando no creemos en la Escritura, desafiamos la autoridad de Dios en Jesucristo. Por eso sale una espada aguda de su boca, que juzga, que hiere, que llega hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Ahora, el versículo 17 es una actitud o una reacción normal de una persona que está viendo a Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Y aquí entramos en los aspectos más importantes en esta tarde. Allí estaba Juan, observando esa visión de Jesucristo. No el Jesucristo que él conoció, sino un Jesucristo triunfante, rey de la iglesia, aquel que juzga y rige la iglesia, aquel que trae el triunfo a la iglesia, porque la iglesia está siendo perseguida, y usted tiene que ubicar este libro en el siglo I. La iglesia está siendo perseguida al final del siglo I. La iglesia está sufriendo una persecución terrible. Y muchos pensaban que el cristianismo iba a desaparecer. Por eso Apocalipsis es un libro de consuelo para la iglesia. Pero ese consuelo tiene que venir con la creencia firme que Jesucristo gobierna la iglesia y es su rey. Nosotros no accesamos a Jesucristo cuando nos conviene. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, y por Él nos regimos. Él cae como muerto a sus pies. Y es interesante porque dice: y Él puso su diestra sobre mí. ¿Sabes? Yo nunca he estado en una sección de espiritismo. Mi abuela, por parte de madre, pues, era bastante creyente en el espiritismo. Y he hablado con personas que creen en que los muertos, pues, se le aparecen, y han dicho que los muertos los han tocado. O que ellos han podido tocar a un muerto. O yo no sé qué más. Tantas historias, una detrás de otra. Todas se contradicen entre sí. ¿Oyó? Pero aquí estaba Juan, que servía a Jesucristo y recibió el toque de Él. Y hay algo muy importante, porque Juan estaba siendo tocado por el Señor de la muerte, el que había vencido la muerte, el que controlaba la muerte. Por eso es que la inteligencia de Juan era increíble, porque él seguía al que estaba vivo. Al único que puede violentar la naturaleza. Porque usted sabe muy bien, hermano, que el que está muerto, muerto está. ¿Oyó? ¿Sabe? Nosotros tuvimos un vecino muy querido por sus hijas y por sus nietas en Santurce. Y era una persona ya muy mayor, de muchos años. Y yo muy pequeño decía, imagínate pequeño, los niños, por eso es que los niños hay que respetarlos mucho. Yo pequeño decía, cuando ese señor se muera, allí todo se morirá todo el mundo, decía yo. Yo pequeño, porque yo veía esa devoción a ese anciano, una devoción que rayaba sinceramente en algo fuera de lo normal. En una ocasión el Señor le dio un pequeño asfixie y una de las hijas salió casi desnuda a buscar al vecino, pero mira, pues la cosa con calma. Un descontrol como si la muerte no fuera a llegarle. Pero un día
el vecino se murió. Y lo velaron 7 días. Hermano, 7 días. Y yo me acuerdo, yo creo que tenía como 8 años, que yo fui a esa casa como 14 veces, y estoy seguro que fueron 7 días, porque yo conté los días, todavía me acuerdo, y yo decía, ¿cuándo enterrarán ese señor? Me decía yo por adentro, no me atrevía a expresarlo, porque me iban a dar una pela y me iban a mandar con el Señor también. Pero ¿qué es lo que yo quiero recalcar? Que el que se murió, se murió. Cuando usted oye por ahí, no, mira que hay una fórmula por ahí, que los otros días alguien me contó, mira, yo supe de un evangelista que oró por alguien, yo no sé dónde, porque siempre yo no sé dónde, y la persona resucitó. Y yo vengo y le digo, ¿eso es embuste? Entonces me dice, ¿para que tú eres incrédulo? No, yo no soy ningún incrédulo. Tú eres el crédulo que cree todo lo que te dice. ¿Y por qué no puede ser? Porque los milagros tienen un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Tú lo sabes? No, pero... Ay, no me vengas, le dije yo. Los muertos están. Pero hay uno que tocó a Juan y ese está vivo. Es el Señor de la muerte. Mire cómo dice el versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, y esto es muy importante en este versículo. Yo no sé si usted ve la trascendencia de que Jesucristo declare, y estuve muerto. Pero nosotros no servimos a ningún fantasma, ni a ningún espíritu, ni a ninguna idea. Nosotros servimos a uno que estuvo muerto y ahora vive. ¿Sabe algo, hermanos? ¿Cuánta gente sirve por ahí a fantasmas y a espíritus que no los conocen? Espíritus que los visitan o espíritus que hablan a través de otros. ¿Sabe algo, hermanos? Aunque lo nieguen, los testimonios históricos están ahí. Cuando Juanita García murió, Mita, ellos esperaban que resucitara. Y cuando pasaban los días y no resucitaba, de momento se crearon el embuste de Mita en Aarón. Mita nos habla a través de Aarón. ¿Sabe por qué? Porque el que está muerto, muerto está. Pero Jesucristo le dijo, y el que vivo y estuve muerto. Yo vine de la muerte, yo he vencido la muerte, yo vivo para siempre. El que te toca, el que tú adoras, fue el que caminó contigo. No creas que soy un fantasma, no creas que soy una idea ilusa. No creas que soy un alma perdida. Yo estuve muerto y ahora estoy vivo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, dice el versículo. Ahora, ¿cómo concluye este versículo? Para concluir el sermón en esta tarde. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabe algo, hermano? ¿Sabe algo? Usted ha visto en las películas y en el folclore general, porque eso es bastante general, que nos hablan de la muerte como si fuera un personaje. Entonces lo visten de negro, con una hoz. Algunos en su fisionomía lo presentan como una calavera, otros lo presentan como un ser humano normal, pero es la muerte que cuando se acerca y te toca, ¿qué pasó? ¿Te moriste? ¿Sabe algo? Jesucristo, el Señor de la muerte, ese personaje no existe. Él es el que tiene la llave de la muerte y del infierno. Y eso es muy importante. Yo te diría, ¿por qué es importante? Porque el infierno no lo gobierna Satanás.
El infierno lo gobierna Jesucristo. Jesucristo es rey en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Eso dice Filipenses. Para que todas las rodillas, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, proclamen que Jesucristo es el Señor. Siempre nos han pintado dos reinos. Dios gobierna en su reino y Satanás en el infierno. Y Satanás tiene su trono en el infierno con un tridente. Jesucristo es el Señor de la muerte. Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. ¿Sabe por qué? Es el único que ha vencido la muerte. Por él solo. Lázaro resucitó y se murió. Y muchos que fueron resucitados por Cristo, todos se murieron. Pero es el que vive por los siglos de los siglos y no va a morir jamás. Ese es el Señor que yo sirvo, el Señor de la muerte. Yo no sirvo a muertos, yo sirvo al que vive para siempre. ¿Es el Señor al que tú sirves? ¿Ese es el Señor que tú sirves? Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú seas el Señor de nuestra vida, tú que controlas la muerte, el infierno y todas las cosas, que sepamos que tú tienes el control de todas las cosas.